Ya si quieres, Luis, empieza. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Fuerte y claro. Ok. El día de hoy vamos a hablar de Coxa vara congénita. Es el tema que estaba programado para el día martes. Traté de resumirse lo más posible. No es un tema tan largo. Cualquier duda me van diciendo, ¿sale? Bueno, la Coxa vara congénita es una normalidad del desarrollo. Está caracterizada por un defecto primario cartilaginoso en el cuello femoral. Esta es la principal teoría. Ahorita vamos a hablar de las diferentes teorías. Vamos a tener una disminución del ángulo cérvico diaficiario y un acortamiento del cuello femoral. Hay que recordar que Coxa vara, bueno, en una cadera, normalmente hablando de adultos, ahorita vamos a ver la progresión del ángulo cérvico diaficiario. Coxa vara menos de 120 grados, lo normal es de 120 a 135 grados, y Coxa valga arriba de 135 grados. Vamos a tener un crecimiento anormal del trocánter mayor y un acortamiento del miembro afectado cuando tenemos los casos unilaterales. Típicamente esta patología no se va a presentar al nacimiento. Ahorita vamos a ver porque hay diferentes tipos, unas que sí es al nacimiento y una no, pero la de la que vamos a hablar no se presenta al nacimiento o es lo suficientemente inocua para no diagnosticarte en este momento, en el nacimiento. Se presenta típicamente en pacientes que inician después de edad de inicio, después de la deambulación y a veces en la adolescencia tardía con un signo de marcha de Trendelenburg. Hay que diferenciar entre las causas adquiridas de deformidades de Coxa vara y Coxa vara asociada a la deficiencia congénita femoral, que es la clasificación de Fairbank. Ahorita vamos a hablar de ella. La Coxa vara congénita se ha descrito como congénita del desarrollo cervical o infantil. Tenemos todas estas causas. Coxa vara congénita está caracterizada por un defecto primario cartilaginoso en el cuello femoral. Puede ser con un fémur corto congénito, un fémur encorvado congénito o curvo, o una deficiencia femoral focal proximal. La deformidad puede ser no clínicamente visible en el nacimiento, pero puede ser evidente en las radiografías y va a haber un acortamiento presente. La Coxa vara adquirida puede ser por numerosas causas, mostradas aquí en la tabla, desde trauma hasta displasias óseas. Y Coxa vara del desarrollo, que es la que más nos vamos a enfocar, es un término reservado para la Coxa vara del fémur proximal en la infancia temprana, con las características radiográficas clásicas y sin otra alteración esquelética previa. Tajani describe o sugiere que cuando vamos a hablar de Coxa vara del desarrollo nos dirigamos solo a esta patología, caracterizada por la presión postnatal, normalmente en la edad después de la deambulación, sin otra causa aparente, con el típico acortamiento del miembro pélvico y las características radiográficas que ahorita vamos a hablar de ellas. Puede o no estar asociada a una displasia ósea y las deformidades o deficiencias femorales deben considerarse aparte de esta patología. Esta clasificación, donde la divide en tres, fue inicialmente descrita por Fairbank. Las asociadas a displasias óseas, las dos más frecuentes, la disostosis cleidocranial y la disostosis metafisiaria. Entonces, como mencionábamos, la teoría más ampliamente aceptada es la deformidad del fémur proximal resultante de un defecto primario de la osificación endocondral de la parte medial del cuello femoral, pero tenemos otras teorías como una presión intrauterina excesiva que nos causaría esta deformidad, un insulto vascular que causa un arresto eficiario y otra que es una falta de maduración del cartílago metafisiario del cuello femoral, pero la más aceptada es la primera, el defecto cartilaginoso. Fioriani desde el 81 hablaba del doblamiento del fémur. Hofmeister desde el 94 acuñó el término Coxa vara. Credel en el 96 lo asoció con otras patologías, con la disostosis. Y Amstus en el 70 describió dos pacientes con Coxa vara que tenían radiografías previas normales, o sea que no se desarrolló la patología hasta después. Y Hoffman en 1905 acuñó ya el término Coxa vara del desarrollo. Los casos bilaterales se van a asociar más a displasias esqueléticas. Es una incidencia baja, una 25,000 recién nacidos vivos, sin predilección por raza o sexo, y puede ser de unilateral a bilateral, desde 1 a 2 hasta 3 a 1 en incidencia. Las causas genéticas, las asociadas a displasias óseas esqueléticas, van a tener esta causa genética establecida. Normalmente son autosómicas dominante. Se piensa que las no asociadas a displasias esqueléticas también tienen una causa genética subyacente. Esto debido a que ha habido reportes en familias en gemelos homocigotos y heterocigotos
Y las displasias asociadas más frecuentes ya las mencionamos, la cleidoconal y la disostosis metafisiaria, pero pueden ser también asociadas a la espondilometafisiaria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener una cojera indolora, una marcha en Trendelenburg. En los casos unilaterales, un acortamiento mínimo. Vamos a presentar fatigabilidad fácil o dolor alrededor de los músculos glúteos. Y en los casos bilaterales vamos a tener una marcha de pato con una lordosis lumbar aumentada. La deformidad, otra vez siendo repetitivo, no va a ser evidente hasta después del nacimiento, usualmente en la edad de inicio de la marcha, pero normalmente antes de los 6 años. Vamos a tener una abducción y rotación interna de cadera limitadas, Trendelenburg positivo y acortamiento de los casos unilaterales. Con el incremento de la coxa vara, o sea, de la deformidad en varo, la punta del trocánter mayor se va a trasladar proximalmente al centro de la cabeza femoral y el origen y la inserción de estos músculos abductores se van a aproximar entre sí, resultando de una debilidad de la palanca abductora, dándonos el signo de Trendelenburg positivo. Y a diferencia de los pacientes con displasia de la cadera, estos pacientes no tienen telescopamiento de la cadera o algún síntoma de inestabilidad, por lo que no nos van a dar el signo de Ortolani. Los acortamientos rara vez van a exceder 3 centímetros al llegar a la madurez esquelética. Normalmente la arcometría que más va a importar, como mencionamos, abducción y rotación interna menos de 35 grados y una abducción limitada menos a 45 grados. Hay que recordar que los abductores de la cadera van a ser el glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, y los rotadores internos de la cadera, igual glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, y también el semitendinoso, semimembranoso, pectíneo y el aductor magno. Debemos buscar en la exploración física datos que nos sugieran una displasia asociadas a las displasias cleidoconal o metafisiaria, como estatura baja, aunque no sea confirmatorio. En el diagnóstico diferencial radiográfico tenemos desde una necrosis avascular causada por infección, displasia del desarrollo, LEC-CAL-B, hasta una osteopetrosis. Las alteraciones radiográficas que vamos a encontrar van a ser un ángulo cervicodeficiario disminuido, una verticalización de la placa fisaria, un fragmento metafisiario triangular en la parte inferior del cuello femoral asociado a una apariencia de Y invertida. Hay artículos, las dos bibliografías que revisé, mencionan que esta es la característica que siempre tiene que cumplir la coxa vara, el fragmento metafisiario en Y invertida en la parte medial del cuello femoral. Vamos a tener también acortamiento del cuello femoral y la constante siempre va a ser el patrón o aspecto de Y invertida que se va a observar en la región inferior del cuello femoral y además una anteversión acetabular disminuida. Tenemos que valorar distintas medidas radiográficas. Las más importantes son estas tres: ángulo cervicodeficiario, ángulo cefálico deficiario y el ángulo epificiario de Hilger-Reimer. La deformidad en varo se va a medir en una P, cuantificando el ángulo deficiario. Esa va a ser nuestra principal medida. Antes solo se utilizaba pero se ha propuesto que no muestre la deformidad en su totalidad, por lo que se va a preferir el ángulo cefálico deficiario, y al final voy a presentar un artículo donde mencionan otro para evaluar los resultados postquirúrgicos. El ángulo cervicodeficiario va a ser el ángulo entre el axis o el eje longitudinal de la diáfisis femoral y el eje del cuello femoral. Esta es una evolución del ángulo cervicodeficiario desde la tercera semana hasta la edad adulta. Normalmente se ha estudiado en caderas mexicanas. Hay un promedio que se habla de que es de 126 grados. A partir de ahí se han desarrollado prótesis con apariencias más adecuadas a los mexicanos. Bien, estoy en clase, ¿te puedo hablar ahorita de cabeza? Sí. ¿Pueden apagar el micrófono? El ángulo cefálico diaficiario va a ser el ángulo entre el axis o eje de la diáfisis femoral y una línea trazada perpendicular a la base de la epífisis de la cabeza femoral. Y el ángulo epificiario de Hilgen-Reimer es el ángulo entre la línea de Hilgen-Reimer, que es la que pasa por los catégicos radiados, y una línea trazada paralela a la fisis de la cabeza femoral. Lo normal va a ser de 0 a 25 grados con un promedio de 16. Y en esta patología nos puede variar desde 40 a 70 grados. Estas radiografías van a ser una AP en posición neutra. Ahorita vamos a hablar de en qué pacientes vamos a necesitar tratamiento quirúrgico. Arriba de 60 grados va a progresar y tenemos que dar un tratamiento quirúrgico obligatorio. Menos de 45 grados pueden ser estables y se deberán mantener expectantes.
y de 45 a 59 grados. El pronóstico es indeterminado y se deberán mantener con radiografías seriadas en vigilancia. Del lado izquierdo podemos ver un sobrecrecimiento del trocánter mayor, un acortamiento del cuello femoral y la deformidad de envaro de la cabeza y del cuello. También tenemos una orientación vertical de la epífisis capital y la radiolucencia invertida en V en la región supramedial del cuello femoral. Y del lado derecho vamos a ver que algunos pacientes con Coxa-Vara del desarrollo tendrán apertura de la fisis sin otra evidencia de un desorden óseo generalizado y no tendremos radiolucencia en V del fragmento del cuello femoral. Entonces la causa precisa es desconocida, pero se cree que en el desarrollo fetal la fisis proximal del fémur se extiende a través del extremo superior del fémur como una línea creciente de columnas de cartílago que se diferencia de la epífisis cervical y la apófisis trocantérica. La porción medial se va a madurar antes, así se elongará el cuello femoral y el centro de osificación de la cabeza femoral va a aparecer a los 3 a 6 meses de vida postnatal. La porción lateral se va a madurar de la apófisis del trocánter mayor y este centro de osificación se osificará a los 4 años de edad. Entonces, la causa principal, otra vez, es un defecto primario y la osificación endocondral en la región medial del cuello femoral. Y el ángulo cervicodeficiario y la longitud de la parte superior del fémur se va a determinar por el regimiento de estas dos regiones. Se han encontrado grandes cantidades de tejido fibroso en vez de hueso esponjoso en la parte medial de la metáfisis del cuello femoral. Y esto da un cuello femoral débil que se puede ir deformando pasivamente a una angulación en varo al tener el estrés de las fuerzas musculares y el peso del cuerpo. La fisis capital se va a migrar inferiormente a esta región debilitada del cuello femoral. En la imagen podemos ver una distribución irregular de las células germinales en la zona de reposo y una ausencia de las columnas cartilaginosas que se encuentran en un paciente normal. Y va a haber una zona pobremente definida de calcificación provisional. Si tomáramos una resonancia magnética en estos pacientes, no se encontraría evidencia de deslizamientos capitales sobre el cuello femoral en la capa hipertrófica. De acuerdo a Pauwels, en la cadera normal, las fuerzas compresivas son perpendiculares al centro de la articulación de la cadera y como resultante el cartílago oficiario y el cartílago hialino del estábulo se encuentran bajo fuerzas compresivas. Normalmente la fisis es perpendicular a las fuerzas compresivas resultantes, como podemos ver en la imagen B del lado superior derecho. El estrés en la región medial del cuello femoral es compresivo y en la región lateral es de tensión, como vemos en la figura A. Y S representa la fuerza de carga. En la Coxa-Vara, con el descenso progresivo del ángulo cervicodeficiario, la fisis va a cambiar en posición de horizontal a vertical y por lo tanto incrementando hacia la inclinación relativa de la fuerza R, que son las fuerzas compresivas resultantes. Las fuerzas de cizallamiento que pasan a través de la fisis gradualmente se van incrementando y la epífisis femoral superior tiende a inclinarse y a desplazarse medialmente, incrementando así las fuerzas tensiles que están representadas en la imagen por la letra Z. Y esto da un resultado en el crecimiento menor del cuello femoral en el lado medial que en el lado lateral. El ángulo cervicodeficiario afecta la dirección, posición y magnitud de la carga y el estrés de la parte proximal del fémur. En la Coxa-Vara, el ángulo cervicodeficiario va a estar disminuido, dando como consecuencia que la punta del trocánter mayor se eleve y la posición y dirección de las fuerzas musculares se altere, representadas por M en la imagen. El punto de la intersección, que es X, de las fuerzas musculares con la línea de acción del peso parcial del cuerpo se va a disminuir, que está representada por K. Y las fuerzas compresivas resultantes van a diverger más de lo normal y aumenta el brazo de palanca de la palanca abductora muscular. Y dándonos esto, una longitud del cuello femoral afectada y cambia la magnitud del estrés mecánico. La longitud de la palanca abductora muscular es disminuida por el acortamiento del cuello femoral y en respuesta a tratar de preservar el equilibrio de las fuerzas musculares y las resultantes fuerzas compresivas van a aumentar. Por lo tanto, el acortamiento del cuello femoral incrementa las fuerzas de tensión. En cuanto al tratamiento, los objetivos es estimular la osificación y curación del defecto femoral, restaurar el ángulo cervicodeficiario a lo normal y restaurar la función mecánica normal de la palanca abductora de los músculos de la cadera. En estos casos no nos van a ayudar yesos en abducción, tracción y rehabilitación. El tratamiento deberá ser quirúrgico, depende el ángulo HE, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, los determinantes del tratamiento quirúrgico son presencia de síntomas,
el grado de la deformidad femoral, cuantificada por el ángulo H de Higel-Reimer, y el grupo de los, bueno, vamos a indicar la osteotomía en valgo en el grupo de los pacientes que tengan el ángulo de Higel-Reimer de 60 grados o más. 45, 59 grados puede o no requerir, y menos de 45 no requiere. El grupo de los de 45, 59 grados deben estar en vigilancia por progresión con radiografías seriadas. Igual el grupo de pacientes con cojera sintomática, marcha de Trendelenburg, deformidad progresiva, como es un paciente sintomático, necesitará la osteotomía en valgo independientemente del ángulo que tenga. Y los pacientes con Coxa-Vara asociadas a síndromes condrodisplásicos se han asociado a una alta tasa de recurrencia de la deformidad y pobres resultados funcionales tras la corrección en valgo. Entonces, en pacientes, ¿qué vamos a hacer en el paciente que tiene menos de 45 grados y está sintomático? Hay que tratar los acortamientos en casos unilaterales, radiografías seriadas, y si síntomas progresan, tratamiento quirúrgico. En este artículo, en donde comparan el tratamiento conservador contra tratamiento quirúrgico, se estudiaron 46 caderas en 32 pacientes de 1980 al 2010. Este artículo está publicado en 2016. Se realizaron 27 osteotomías en valgo en 20 pacientes y 12 se manejaron de manera conservadora. No es una serie tan grande. Fue un seguimiento a 11.8 años. Se concluye que la deformidad o deformidades menores pueden resolver bien a largo plazo, pero la mayoría va a empeorar en sus resultados funcionales, y que la osteotomía en valgo tiene buenos resultados a largo plazo, pero con los riesgos de recurrencia e hipercorrección. Entonces, la osteotomía en valgo va a ser realizada a nivel intertrocantérico o subtrocantérico. Se han descrito varios tratamientos quirúrgicos a lo largo de los años, pero se han vuelto históricos debido a que la osteotomía en valgo se ha mostrado como el único tratamiento quirúrgico apropiado y definitivo para esa patología. Se han descrito, por ejemplo, la epifisiodisis del trocánter mayor o algunos otros como colocación de injertos o clavos. Para eso, esos tratamientos no corregían la deformidad en varo y no prevenían el progreso de la enfermedad y podían ocasionar arrestos fisiarios en la cabeza femoral. Entonces, el método más efectivo para corregir la deformidad es la osteotomía en valgo. Vamos a rotar la fisis de vertical a horizontal, aliviando las fuerzas incidientes en ella, y va a mejorar la osificación del defecto. Fue descrita inicialmente por Kitley en el 88. Varios métodos se han probado para la fijación, desde fijación externa con pines a fijación interna con pines, alambres y una amplia variedad de placas. Se indica el tiempo de la cirugía cuando la deformidad y la madurez ósea es lo suficiente que le permitirá al cirujano realizar la fijación con el material de su preferencia. Como mencionábamos, puede ser la fijación con clavos Steinmann, fijación externa con pines, externa circular, descrita por Powells, la descrita por placas, fue descrita por Murel y Allgauer, y DHS o placa pediátrica para cadera. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Es llegar a un ángulo HE de 35 grados y un cervicodeficiario de 130 grados. Es las metas que mejores resultados tiene a seguimiento a 20 años. La cantidad de corrección en valgo muestra un rol importante en la recurrencia de la deformidad en crecimiento, que se estima en las recurrencias entre 30 a 70% de los casos. Entonces, las osteotomías en valgo mencionadas en el Tajani menciona 3. Vamos a hablar un poquito de ellas. Es la técnica de Borden y colaboradores, donde se va a exponer la región trocantérica y la diáfisis proximal por un abordaje lateral. Bajo fluoroscopía vamos a colocar un pin guía que se introduce en el centro de la parte superior del cuello femoral, paralelo a su borde superior. Se introduce la hoja o cuchilla de placa de 140 grados en el cuello femoral y la placa debe ser paralela al eje longitudinal del cuello femoral. Después vamos a realizar una osteotomía transversa y trocantérica bajo un control radiográfico a 2 a 2.5 centímetros distal al ángulo de la placa. La cabeza y el cuello vamos a aducirlos al usar la placa como palanca y la diáfisis femoral es abducida. Puede ser necesaria la tenotomía de los aductores para corregir la deformidad. Y en este caso se fija con 3 tornillos corticales y se coloca un aparato de yeso, el cual se retirará cuando la osteotomía haya consolidado. Esta es otra variante escrita por Wagner, donde se utiliza una placa bifurcada. Y la variante que me menciona Tajani, que es la que ellos prefieren, es realizada con una osteotomía un poco más proximal. Después de la introducción de un DHS adecuado al tamaño, se inserta en el borde distal lateral del fragmento proximal en el canal medular y se va a asegurar el fragmento distal con la placa. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en una AP, es una AP a las 6 semanas de posoperado, como el fragmento distal fue aducido usando el tornillo de compresión
como una palanca. Y del lado derecho vemos la imagen a 2 años de posoperado. Otra variante descrita, pero más compleja, según las dos bibliografías que consulté, es la descrita por Pauwels. Es llamada osteotomía cuneiforme intertrocantérica en forma de Y. El objetivo de esta es colocar la fisis de la cabeza femoral perpendicular a las fuerzas compresivas y disminuir las fuerzas cizallantes en el cuello femoral. El desplazamiento medial de la parte superior de la diáfisis femoral amplía o ensancha el cuello femoral. Mencionan que es una técnica demandante técnicamente y no se tiene mucha experiencia con ella, por lo que no hay tantos resultados, bueno, en cuanto a ellos lo mencionan, y puede ser eficaz con un DHS. Este estudio, publicado en 2019, evalúa los factores de riesgo para recurrencia después de la osteotomía en valgo en el tratamiento de la coxa-vara. Como mencionábamos en este estudio, la osteotomía en valgo está indicada cuando el HE es arriba el Helgenheimer es arriba de 60 grados, y con esta osteotomía debemos corregirlo a menos de 35 a 40 grados para que podamos convertir las fuerzas de cizallamiento por compresión. En varios estudios se cree que el ángulo HE postoperatorio es el único y mejor predictor de recurrencia, pero se han encontrado recurrencias hasta el 50-70%. En este estudio fueron estudiados 32 pacientes, 18 hombres, 14 mujeres, operadas 46 caderas. Se tomaron todas estas medidas: el ángulo HE, que es el ángulo entre la línea de Helgenheimer y la línea epificiaria; el PSA, que es el Posterior Slope Angle, es un ángulo entre la línea paralela al eje longitudinal cérvico-epificiario, y una línea perpendicular con la epífisis en una radiografía lateral o una tomografía. Lo normal de este ángulo es menor a 10 grados. Se tomó también el ángulo cefálico diaficiario, definido como una línea entre la perpendicular a la epífisis femoral proximal y una línea a través del medio de la diáfisis. Y se tomó también el offset femoral, que se usa para evaluar la medialización del fémur, definido como la distancia perpendicular entre el eje longitudinal del fémur y el centro de la cabeza femoral. La conclusión de este estudio es que el ángulo H es un parámetro en el plano coronal y la coxa-vara es una deformidad en tercera dimensión, en 3 dimensiones. Encontramos que, se encuentra en la tasa de recurrencia, solo tomando el ángulo HE, una recurrencia del 15% en ese estudio. 6 de 39 caderas, aunque se corrigió el ángulo HE, recurrieron a la deformidad. Entonces, lo que ellos concluyen es que debemos darle una mayor importancia al PSA, que es el Posterior Slope Angle, menos de 10 grados, por ser un parámetro en sagital y axial. Y esto nos da unas mejores ideas de qué paciente no fue un tratamiento exitoso y nos va a recurrir. Se habla también de la placa pediátrica de cadera, que nos da una mayor estabilidad y una movilización precoz. Y sería todo. ¿Alguna duda? No. No, es que la diste un poco rápido. Porque duerman temprano. Lo que salió, ¿va? Y ya se acabó la clase. Ahí. Estuvo bien tu clase, así deben de ser las clases, concisas, al punto, al grano. Sí, traté de hacerlo un poquito más corta para probar, a ver cómo nos iba. Más Todo corto. bien. Gracias. Tiene que ser así las clases en corto, y a lo que vas, ¿no? Pues nada, lo más importante es en un paciente con coxa-vara, pues ver la marcha va a estar alterada, va a haber Trendelenburg. Acuérdense siempre que hay una alteración, en este caso en varo de la cadera, va a presentar Trendelenburg el paciente por insuficiencia del glúteo medio. Y pues el único tratamiento es el quirúrgico, ¿no?
El quirúrgico es el que va a restituir, como bien explicaste en la biomecánica, las fuerzas de compresión para que haya menos tensión, ¿no? Y exista esa deformidad. Actualmente hay muchos implantes. Anteriormente no, yo creo que a ustedes ya no les tocó poner placas anguladas o siguen poniendo placas anguladas ahí en el hospital. No, No, de hecho no. ¿No? Eso ya es historia, ¿no? A mí me tocó la transición entre placas anguladas y ya poner los Richard, ¿no? Que es el que compra la institución, el ISSSTE, no nos compra los DHS. No sé si también en el Zaragoza les compren DHS, pero Sí, pues bueno, sí, seguimos con la casa comercial de Smith, que es el Richard, ¿no? Entonces, me tocó a mí esa transición. En los niños es prácticamente lo mismo. Siguen habiendo placas anguladas en los pequeños. Hay otros sistemas pues más biomecánicamente mejores. Están las placas también DHS pediátricas, están las que son solamente placas deslizantes con tornillos canulados que se pueden ahí poner. Pero acá el chiste es cualquier placa que se utilice, lo que se tiene que reconstruir es la angulación. Por lo regular, no sé, esto es algo que no se debe hacer. Ahí tengo compañeros que lo que hacen es doblar placas tercio de caña y lo que hacen es darle la angulación de una placa angulada, meten la placa, la atornillan, lo refuerzan con un yeso, un calot, y a las 6 semanas le quitan todo, ¿no? Pero eso no debe ser porque pueden migrar, se puede fatigar el material. En este caso, actualmente las placas bloqueadas que hay, pues te dan mucha mejor resistencia y no es necesario ponerle ya el calote o la espica. Con la misma sujeción que tiene la placa, es más que suficiente. ¿Sale? Inclusive pueden caminar inmediatamente los pacientes después de que los operas. Probablemente no a las 2 horas, 3 horas. Lo puedes consentir un día, 2, 3 días y al tercer día ya lo puedes a caminar con una andadera, ¿no? Y acá lo más importante después de la cirugía, lo que tenemos que hacer con ese pequeño es mandarlo a terapia física para que reentrenen la marcha. Porque si se ven ustedes, pues un paciente con varo de caderas, pues va a tener su alteración en la marcha y va a tener que acostumbrarse a una nueva marcha, ¿no? Entonces, pues bien, estuvo bien tu plática. Gracias. Creo que no es mucho, ¿no? ¿Saben? Sí, no era un tema tan largo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Doc. Bien, aquí pasándola. Oigan, bueno, yo tenía una pequeña duda. No se no se escucha, Doc. escucha. Bueno, Doctor Díaz. Creo que se cortó su audio. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pues empezamos con los artículos, Doc. Creo que va manejando. Sí, Doc. por favor, Luis. Ok. Sí, dale. Dale, está Allí, bien. Bueno, el artículo que yo traje es
la fijación con tornillos de Kirchner, con una osteotomía intertrocantérica y para el manejo de la coxa vara. Y bueno, primero hacen un pequeño resumen acerca de lo que es el tema de la coxa vara, de las técnicas quirúrgicas, de las varias técnicas quirúrgicas que se han utilizado. Y pues bueno, ellos deducen que como tal el tratamiento quirúrgico... Ay, espérenme, ¿por qué? No sé por qué pasa esto. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, ellos hablan acerca de que la meta quirúrgica va a ser el cambio en las características de la carga de la cadera, cambiando las fuerzas de cizallamiento por fuerzas de compresión, y que esto va a tratar de normalizar lo que va a ser el varo de la cadera, mejorando lo que es el ángulo cervicodiafisiario. Y bueno, ellos utilizaron 16 caderas en total, 7 pacientes que fueron afectados bilateralmente, 2 bilateralmente y 2 unilateralmente. ¿Ok? Esto se llevó en un seguimiento de febrero del 2007 a octubre del 2016. Esta es una tabla que resume acerca de los pacientes que utilizaron. Entonces fueron en total 9 pacientes. A 3 de ellos, a un paciente tenía tenotomía de los aductores de manera bilateral y también una paciente tenía una previa osteotomía que había tenido falla en la resolución del padecimiento. Bueno, volviendo un poco a lo que hizo Santi del tema, es que ellos determinan que para determinar dónde se hace la osteotomía, es necesario tener en cuenta como tal los ángulos de Hilgenreiner. ¿Ok? Como había dicho Santi en la clase, es a partir del triradiado donde se hace una línea horizontal, pero también para calcularlo se hace una línea como tal en las tuberosidades isquiáticas. Se van a hacer la unión de estas dos y ese va a ser el ángulo de Hilgenreiner. También ellos hacen una reducción para hacer la osteotomía de este ángulo menor de 16 grados, justamente para determinar el grado de corrección que se debe de establecer. Entonces, ellos en su técnica quirúrgica, previamente lo que hacen va a ser una tenotomía de los aductores. Esto lo que ellos refieren es que la realizan con la finalidad de que mejore como tal la aducción, y el cierre como tal del fragmento distal, por así decirlo. Van a colocar el primer Kirchner dirigido hacia la parte proximal y lateral, y se tiene que enganchar hacia la parte medial o posterior de lo que va a ser la cadera. Y después va a ser la colocación de un segundo clavillo, y nada más se va a fijar en la misma dirección hacia donde se hace la osteotomía. Ellos refieren que hacer este tipo de técnica con un abordaje lateral es una menor riesgo como tal de los tejidos blandos, y que también el realizar esto va a permitir como tal de que el fragmento distal del fémur se pueda hacer una medialización del mismo. ¿Ok? Y esto va a reducir como tal el riesgo de que los niños presenten un genu valgo posterior, porque esto es muy frecuente probablemente en otras técnicas quirúrgicas, en lo que ellos encontraron, que el que no se haga una medialización del fragmento distal va a hacer que el niño desarrolle un genu valgum posterior. Y bueno, dentro de los resultados que ellos tuvieron como tal, es de que tuvieron muy buen resultado. A los niños los valoraron como tal, con una escala. Espérenme un segundo. Aquí. Con la escala de Iowa, en la cual los niños presentaron una mejora clínica,
¿ok? Y también que tenían un score aproximado de 57.4 y mejoraron a 95.06. También se hicieron la medición de los ángulos y estos también mejoraron. Ay, es que dice aquí que... Bueno, estadísticamente es significativo porque los ángulos mejoraron en el ángulo de Hilgenreiner de 81.6 a 25.7 y el ángulo cervicodiafisiario de 89.7 mejoró a 137 grados. Ellos refieren que no tuvieron ninguna complicación. Aproximadamente los tornillos los quitaron en un lapso de 6 a 10 meses en promedio. 10 meses en promedio porque hubo un paciente como tal que no quiso que se le retiraran inmediatamente o cuando tenía la indicación de retirarse los clavillos, eso por la inseguridad que sentía aparentemente. No tuvieron tampoco deformidades en valgo, no desarrollaron ninguna complicación como necrosis avascular, recurrencia de la deformidad, genovalgo genovalgo de las dos caderas. Y también nada más tuvieron como tal la formación heterotópica en 2 de los pacientes y esto ellos lo atribuyen a la irritación como tal de los clavillos cerca de lo que son los abductores. Y bueno, esta otra imagen habla acerca de los diferentes tipos de osteotomías subtrocantéricas que se pueden emplear. Ellos refieren que como tal el gold es hacer la técnica de Powell's. Sin embargo, sí refieren que como tal, esto también puede permitir la medialización del fragmento distal y lo que va a favorecer como tal va a ser el genovalgum. Y también hablan de una técnica de Powell's modificada en la cual ellos también refieren que hay muchos casos de recurrencia como tal en este tipo de padecimiento, que los niños recidivan nuevamente a una coxavara. Y bueno, ellos hablan, esto es lo que se refieren con la medialización del fragmento distal. Sin embargo, ellos también dicen que pues, el que esto ocurra no tiene una gran significancia clínica ni radiográfica posterior. El único contra que le ponen a la otra. Los tornillos habitualmente ellos describen que se colocan 2 clavillos, pero sin embargo también dicen que el número de clavillos va a ser dependiendo de la estabilidad que va a tener como tal el lugar de la osteotomía. Entonces, un contra que ellos le ponen es que los clavillos como tal sobrepasan bastante la corteza medial, teniendo un gran riesgo de tener algún daño vascular. Entonces, nada más hablan de que tal vez sería bueno que no se pasaran tanto de la corteza medial para que no tuvieran riesgo como tal de una lesión vascular, pero ellos no reportaron ninguna. Y esta imagen, esta de acá. Estas son imágenes de 3 pacientes que tuvieron este tipo de corrección y como tal en la última imagen describen que se ha mejorado como tal el ángulo y que no han tenido recidiva de la patología. También dice que la técnica quirúrgica posterior a la misma es un buen pronóstico cuando se recobra como tal la longitud de los miembros pélvicos. Y nada más. Pero ya dijo el doc que no es bueno ponerles el yeso. El yeso se los quitan de las 5 a las 7 semanas aproximadamente. Dicen que les hacen una ventana para revisar la herida quirúrgica y el seguimiento aproximadamente es de cada 15 días, cada 2 semanas, para valorar la evolución del paciente durante los primeros 6 meses. Ya pasado de los 6 meses, ya nada más se revisa de manera anual a los niños. Recuérdame dónde hicieron ese estudio. Ay, no les dije. Pero... Ay. Aquí está. En la Universidad de Benja. ¿En dónde? En Egipto. Ok. Fíjate que eso se hacía y se sigue haciendo, ¿no? Créeme que a mí me llegan muchos niños así cuando veo las placas digo, híjole, pero ya no se debe de hacer eso. Uno, es muy molesto tener a un paciente con un calot.
Y más, imagínate que es un niño que desgraciadamente no son niños de 3, 4 años, por lo general son pequeños, que ya tienen de 6, 10 años de edad, y para que tú mantengas un pequeño de esa edad en cama es incómodo. Y más aparte, bueno, ahí utilizaron yeso, el yeso es muy sucio, y si le ponen fibra de vidrio, pues bueno, suda mucho el pequeño, ¿no? Otra, no te da una estabilidad absoluta a los clavillos. Si tú te das cuenta en las imágenes que presentan, sí recobran el ángulo cérvico deficiario, pero a costa de un callo muy grande, ¿no? Si lo ves. Entonces, muchas veces ese callo cuando se va hacia medial, te limita para ciertos movimientos de la cadera. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Se sigue haciendo, ¿por qué se sigue haciendo? Por la cuestión económica, ¿no? Es mucho más barato probablemente poner 3 clavos de shunts, que cada clavo te va a costar como 50 pesos cada uno, a una placa que en realidad te cuesta unos 40,000, 50,000 pesos. Entonces, por eso lo siguen haciendo. Pero no es lo ideal, ¿no? Porque vuelvo a insistir, no te da una estabilidad absoluta. Y la verdad, si tú entre más recuperas a tu paciente es mucho mejor, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo ya, bueno, inclusive nunca puse clavos, nunca puse clavos. Un riesgo de que pongas clavos es de que te pierdas el ángulo cérvico deficiario, no valguices bien, o que al momento de valguizar fluoroscópicamente o radiológicamente se ve bien el ángulo cérvico deficiario, bien valguizado, pero créeme que a veces a las 3, 4 semanas cuando tomas el control, ya se perdió esa valguización. O cuando empieza a caminar el paciente, por la falta de estabilidad, lo pierde. Entonces, la verdad es que no, yo les diría que poner clavos ya está como en desuso, ¿sale? Y otra cosa, que si te das cuenta de lo que decían ellos de la medialización, actualmente hay una placa, la placa DHS pediátrica que maneja Syntex, que ya es Johnson Johnson, tiene un sistema donde tú puedes manejar la medialización ya cuando pones la placa. Fluoroscópicamente vas viendo cómo va la alineación, y si tú ves que le hace falta más medialización con ese sistema, como en las prótesis de rodilla, se me olvidó cómo se llama ese sistema, Toño, para centrar un poquito más la rodilla, se me fue el nombre. Para ver el offset. Ándale, un adapter. offset. Exactamente, el offset tiene un offset para darle medialización y lateralización a la placa. Entonces yo la verdad prefiero mejor poner placas. Sí me ha tocado que me llegan pacientes que les pusieron un montón de clavos y parecen así como alfileteros, ¿no? 3, 4 clavos, pero sí es un poco molesto y me los traen porque migran los clavos o porque se varizó nuevamente la cadera. Entonces la verdad yo no les recomiendo poner clavos. Y por ejemplo, ¿la tenotomía siempre se debe de hacer o no se debe de hacer? Porque creo que lo que dijo Santi era que no era recomendable hacer siempre la tenotomía de los aductores. Necesario. Perdón, no entendí. Sí o sí. Va a depender mucho de cómo esté la contractura de aductores. En ciertas ocasiones, acuérdate que hay un brazo de palanca, ¿no? Ese brazo de palanca que tienes en la cadera te lo dan principalmente los aductores y el psoas. Entonces, entre más tiempo pase de la varización, esos aductores y el psoas se van contracturando. ¿Cómo te vas a dar cuenta si hay que hacerles miotomía o no? Dependiendo de la abducción que vaya teniendo el paciente. Si la abducción no te da por lo menos unos 60 grados, perdón, yo ahí sí recomiendo hacer la miotomía, ¿no? Si te logras dar los más de 60 grados, pues puedes llegar a salvar los aductores. Pero vuelvo a insistir, por lo regular son pequeñitos que ya llevan un buen rato y ya hay una contractura de los aductores. Porque también si no los cortas, ¿qué pasa? No puedes valguizar en ciertas ocasiones, no puedes. Por más que quieres, la fuerza de tensión que está teniendo ahí te medializa mucho la parte distal del fémur y no te deja reducir bien o valguizar bien la cadera, entonces sí hay que cortarlos.
Eso es como nosotros les decimos a veces cirugía a la carta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te vaya pidiendo el paciente lo vas haciendo en el momento. ¿Sale? Gracias. Dale tres, Sigue coordinando, Santi. Yo. Dale, comparte pues. Sí me escuchan, ¿verdad? Este artículo que yo chequé está publicado en la revista del Journal of Pediatric Orthopedics en 2017. Es acerca de la coxa vara adquirida en niños posterior a una artritis séptica. Entonces, pues ya sabemos que la artritis séptica nos puede dejar varias secuelas, y esto dependerá, los factores determinantes de la secuela dependerán de la lesión isquémica y del daño directo al hueso por la actividad de los patógenos que involucran la artritis séptica. Halel y Salvati mencionaron que la deformidad de la coxa vara en este tipo de pacientes se debe por una alteración en el crecimiento de la cabeza femoral y con un sobrecrecimiento del trocánter mayor. Este artículo lo que trataron de hacer es valorar la deformidad de la coxa vara y evaluar la progresión del ángulo cervicodiafisiario y para ver qué tratamiento era mejor otorgarles a estos pacientes. Entonces, los pacientes que utilizaron para este estudio fueron 20 pacientes que incluían los criterios de tener una coxa vara posterior a 2 años de seguimiento, de haber tenido una artritis séptica. Se les realizaron mediciones radiográficas, sobre todo valoraron lo que era el ángulo cervicodiafisiario, también valoraron el índice acetabular y la distancia articulotrocantérica. Entonces, aquí mencionan dos fisiopatologías de esta enfermedad y clasifican la coxa vara adquirida por artritis séptica en 2 tipos. La tipo 1, que es asociada a necrosis avascular de la cabeza femoral, con un involucro parcial o completo fisiario, sin pseudoartrosis del fémur proximal. Y el tipo 2 es asociado a pseudoartrosis del fémur proximal, de la fisis, metafisiaria o metadiafisiaria. Entonces, en este estudio, lo que hicieron es, incluyeron 9 pacientes que se operaron de los 20 que diagnosticaron con coxa vara durante este estudio. Entonces, 5 eran del tipo 1 de esta clasificación y 2 eran del tipo 4. Entonces, las cirugías que se les realizó a estos pacientes fueron osteotomía subtrocantérica de valgo o epifisiódesis trocantérica. Entonces, la intervención con osteotomía subtrocantérica se realizó predominantemente en los pacientes que tenían pseudoartrosis, o sea, aquellos que completaban las características del tipo 2. Entonces, con una placa de 3.5 o 4.5 milímetros, sin el uso de injerto óseo. Entonces, aquí tenemos la clasificación esta que les menciono, la coxa vara tipo 1 y la coxa vara tipo 2 asociada a lo que es la pseudoartrosis. Y este es el esquema que ellos hicieron. Si tienen ambos coxa varas con progresiones del ángulo cervicodiafisiario, deberían de someterse a un tratamiento quirúrgico, de preferencia a menos de los 8 años de edad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo también de una coxa vara ocasionada por una artritis séptica. Al inicio, en la radiografía A, el ángulo cervicodiafisiario era de 108 grados y progresó a disminuir hasta 100 grados en esta otra radiografía que tenemos aquí, en la B. Entonces, pues ya este paciente era candidato a un tratamiento quirúrgico. Entonces, hubo 13 mujeres con coxa vara
con involucro de la de la cadera derecha y 8 que tenían involucro de la cadera izquierda, y solo uno tenía un involucro bilateral. El periodo de seguimiento de estos pacientes fue de 5.2 años. Entonces, predominaba en 11 caderas la necrosis avascular y solo en 10 la pseudoartrosis, o sea, el tipo 2 que les comenté. El ángulo cervicodaficiario era de una media de 110 a 99, y de las caderas del tipo 1, 27 mostró progresión a comparación de las del tipo 2, que es la de pseudoartrosis. 70% de las caderas mostraron progresión. Aquí les quiero enseñar esta tablita. Estos fueron los 9 pacientes que ellos operaron. Entonces, aquí menciona el tipo de lesión que tenían, tipo 2 o 1, y la edad al momento de la cirugía. Entonces, el niño más chiquito tenía 4 años y el más grande 15 años. Y este es el tipo de cirugía que se le realizó. Como podemos ver, a la mayoría pues se les realizó la osteotomía valguisante. Entonces, aquí están los ángulos prequirúrgicos y postquirúrgicos y al final del seguimiento. Entonces, podemos ver cómo en la mayoría todos tuvieron una mejoría en el ángulo cervicodaficiario. Entonces, por ejemplo, el primero tenía un ángulo de 90 grados prequirúrgico, un postquirúrgico de 140 y al final del seguimiento de 135 grados. Y aquí tenemos las radiografías de este paciente. Un paciente con un tipo 2, o sea, por pseudoartrosis. Una niña de 2.8 años de edad con un ángulo cervicodeficiario de 105 grados, aquí en la primera radiografía, con una progresión y disminuyó hasta 90 grados a los 3.8 años de edad. A los 4 años de edad se le realiza la osteotomía valguisante y en esta última radiografía, a los 8 años de edad, podemos ver cómo el ángulo se mantiene en 140 grados. Entonces, en este estudio, lo que ellos delimitan como base importante es como otorgarles el tratamiento a estos pacientes en el momento adecuado. Entonces, ellos dicen que lo ideal es operar a los pacientes que están teniendo una progresión importante y antes de que pues, ya no se pueda mejorar este ángulo. Y pues el tratamiento que ellos recomiendan es, como ya dijo Santi, la osteotomía valguisante. Y pues ya. Bien. Lo importante de aquí es que no se les olviden, hay patologías que te pueden dar como secuela un varo de cadera. Dentro de ellas la más frecuente es la artritis séptica, para que no se les olvide que esos niños que tuvieron artritis séptica deben de llevar un seguimiento, porque a veces solamente ya somos resolutivos y no se les da seguimiento, ¿no? Ok, ya se ve bien la placa, ya no está saliendo pus, lo cité a los 2, 3 meses, todo bien, el niño ya está caminando, corriendo, alta, ¿no? No, ese niño tiene que llevar un seguimiento por lo menos de 3 años para ver que no se vaya a tener una deformidad angular o que vaya a tener una lesión fisciaria que me provoque una discrepancia de miembros pélvicos, ¿no? Okay. Y siempre recalcárselo a los papás, ¿no? Tuvo artritis séptica, existe un riesgo muy alto de que tenga este tipo de problemas, también para que los papás estén conscientes. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Quién sigue de 3? Yo, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Bueno, el artículo que revisé es un artículo que habla sobre fijación de osteotomías intertrocantéricas para pacientes con coxa vara utilizando placas en T.
En este se hizo un estudio, este fue realizado en Egipto también, en un hospital de Egipto. En este se realizaron osteotomías subtrocantéricas en pacientes con el antecedente de Coxa-Vara, colocando la técnica o realizando una técnica de la osteotomía con posterior fijación con placa en T. En este se evaluaron 18 pacientes en los que fueron realizadas las osteotomías. 12 de ellos eran hombres y 6 eran mujeres. Y la cadera derecha fue prevalente en todos estos pacientes. En la mayoría de ellos, en la Coxa-Vara se presentó en la cadera derecha. La evaluación promedio fue de 29 meses posterior el follow-up de los pacientes. Y en todas las evaluaciones posteriores a las osteotomías que se realizaron, presentaron mejoría considerable en los grados, tanto en el ángulo de Hilgen-Reiner como en el cérvico diaficiario. En este... la presentación promedio de los pacientes fue de 6.1 años de edad a los que se les realizó este procedimiento y los pacientes habían sido evaluados con la evaluación o escala de Larson o Iowa Hip Score, que también se le conoce así. Realizaron osteotomías intertrocantéricas con forma de Y y posteriormente colocaron la placa de fijación. En este mencionaban que las placas que utilizaron ellas es una placa AO, en donde tenía un tornillo dinámico que se podía colocar al centro de la placa para aumentar, elevar o disminuir la elevación de la osteotomía. En este, posterior a la evaluación, los pacientes se les colocó durante 6 semanas un molde de yeso para mantenerlos en la posición adecuada que el cirujano deseaba posterior a la cirugía. Y posterior a la evaluación mencionaba que, por ejemplo, la corrección que se logró del ángulo HE fue de 78.2 a 27.8 en todos los pacientes. En el ángulo cervicodiaficiario hubo una mejoría de 93 grados a 129 grados y mejoró el acortamiento de las extremidades de 2.8 centímetros a 1.3 centímetros posterior al procedimiento. En este mencionaba que hay muchos tipos de osteotomías descritas, pero existen algunas osteotomías que son predilectas, pero mencionaba que referente al material de osteosíntesis que se utiliza posterior a este, no hay un consenso en algún tipo de placa específica que se utilice. En este, posterior al procedimiento, permítanme, ¿dónde está esto? Bueno, las placas en T que fueron diseñadas en AO y mencionaba que finalmente el procedimiento de la osteotomía utilizando placas en T para la corrección mostró una adecuada corrección, aunque algunos de los pacientes mencionaban que históricamente hay antecedentes de recurrencia posterior a la osteotomía, pero mencionaban ellos que no presentaron complicaciones más que algunas cicatrices queloides en 3 de los pacientes que operaron, pero no presentaron complicaciones relacionadas a la consolidación ósea. Y ellos recomiendan la osteotomía con placas en T para el procedimiento de la corrección de la Coxa-Vara en pacientes pediátricos. Aquí pueden ver el paciente previo a la osteotomía, posterior a la osteotomía y al seguimiento posterior, cómo presentó una corrección al seguimiento de los 36 meses posterior al procedimiento. Bien. Lo que les comentaba, pues se puede improvisar con ciertos materiales, ¿no? O sea, se puede hacer, nada más que, vuelvo a insistir, lo pueden hacer, pero siempre hay que protegerlo posteriormente con un SPIC. Si lo dejan así nada más, el riesgo de que se fatigue el material es muy alto. Acá, ¿a quién le ha tocado entrar con el doctor Moraca en las placas pediátricas de cadera? ¿A ti, no, David? A mí. Pero a mí solo me ha tocado entrar a retiro, no me ha tocado entrar a la osteotomía. Doc, por ejemplo, ¿usted qué tipo de osteotomía utiliza? Porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, el doctor Mora utiliza la intertrocantérica.
Pero, por ejemplo, bueno, ahorita que estaba leyendo también, la subtrocantérica tiene mucho riesgo como tal de que se, se valguice, ¿no? El fragmento más distal. Entonces ahí, por ejemplo, entonces, ¿para qué se sigue utilizando? O no sé, no entendí ahí. Es como se les ha comentado, ¿no? Depende mucho de la escuela en cual hayas estado, pero sí la subtroncantérica te puede valguizar más. Entonces, de preferencia, yo hago una transtroncantérica, es mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que yo aprendí a operarlas desde que estaba en el Zaragoza, ¿no? Y con los adultos, con placas anguladas lo hacíamos. Entonces, a mí se me hizo más fácil hacerlo así y que tiene menos complicaciones, ¿no? Y te da una mejor angulación, te da un mejor soporte. Te da un mucho mejor soporte al grado que tú le des. Si tú lo haces subtroncantérica, puede haber un deslizamiento que te puede valguizar más la cadera. Ok. Sí, porque el doctor Mora también hace las inter y pone la placa, pero no. Es Y porque por, él también aprendió a poner placas anguladas. ajá, Él sí, ya, sí. él ya- él ya es más viejo que yo, entonces ¿no? Él tuvo que aprender a poner los DHS después. Un Houston Diamond. Houston, no es Houston. Houston Diamond. Oye, Pérez, y por ejemplo, a mí ahorita se me ocurre tal vez, porque también, por lo que estuve revisando, también hay cierto o alto riesgo de recidiva en este tipo de pacientitos. ¿Qué tan recomendable sería tal vez darle un poco de hipercorrección a estos pacientes? ¿Qué tal, no sé, qué tan mal les podría ir a futuro a este tipo de pacientes? El problema es la mecánica que le vas a dejar, Díaz. Entonces, puedes dejar unos 5 grados, pero no más de esos 5 grados, porque si le vas a provocar una compresión a la cabeza que no debe estar ahí. Entonces, no es recomendable dejar un poco de angulación de reserva. Es mejor dejar bien los grados, 130, 135 grados. Ok, gracias, gracias. Bueno, ¿quién sigue? Y las placas ya vienen anguladas, o sea, ya vienen con la angulación. Entonces, para que le des más, es muy difícil que te den. Las placas ya vienen estandarizadas, entonces es muy difícil de que tú le des de más. El R2, Comparto. ya te ganaron. Te duerme este coche. ¿Ya se ve? No. No. Siempre se tarda un buen en Lo has puesto desde que empezó la plática, güey. Oh. Ya. No. ¿No? Pero bueno, platicando, pues, ¿qué extra tienes que...? Bueno, Ya se ve. es un estudio, es un artículo de Brasil. Habla de una relación del ángulo que forma la cabeza del fémur con el eje longitudinal de la cabeza del fémur con el eje longitudinal de la diáfisis del fémur. Y pues nada más nos habla que tanto los diferentes autores como Rocha, Capanggi, y así, tienen diferentes medidas para decir si es varo o valgo. Para Capanggi, una inclinación mayor de 125 ya lo considera como un valgo, y una de menor de 120 lo considera como un var, como una coxavara. Aquí en este estudio se hizo la comparación entre 56 fémures de cadáver adulto para llegar a el estudio buscaba llegar a un consenso de dónde a dónde o de qué grado a qué grado de angulación sería lo normal antes de considerar que existiera un varo o un valgo en la coxa. Aquí en la imagen de la derecha se ve que ese ángulo se traza desde la parte central de la cabeza del fémur y la parte central de la diáfisis
se trazan dos líneas, en donde se cruzan esas líneas se forma un ángulo donde está la B. Y bueno, ese ángulo se dice que idealmente el ángulo ideal en el cual debe estar el fémur debe ser de 125 grados. De estos 56 fémures que se estudiaron, la mitad eran izquierdos, la mitad derechos. Se llegó a una conclusión que los fémures que estaban dentro de un ángulo mayor de 117 y menor de 136 era lo normal. Lo ideal, como comentaba, es el 125. Los ángulos que se encontraron en menor cantidad de los fémures estudiados que estaban arriba de 136 ya se considera como un alineamiento valgo, y los ángulos que se encontraron menor de 117 grados como un alineamiento varo. Se habla que pues alrededor de la historia pues estas alineaciones han cambiado debido a que pues nuestra marcha como Homo sapiens sapiens y anteriormente a nuestros predecesores pues ha cambiado la forma en cómo se angulan los fémur, y que esto pues, puede llevar a las degeneraciones tempranas, porque se ve reflejado también en si el pie se encuentra en eversión o en inversión. Y ya. Hay un video en YouTube que el doctor Ugalde me dejó verlo cuando yo era R1. Por ahí se me está viendo. Me lo saludan. Es del doctor Felipe Gómez. Él, antes de que existían los webinars, es un video de él se graba dando una clase sobre los ángulos de la cadera. Y está muy bueno porque ahí explica cómo se basa él en el estudio del ángulo cervicodeficiario. Y hace muchos años, creo que 20, formuló su prótesis para mexicanos, que se asociaba a caderas estudiadas en hindús, que era algo parecido más a las caderas mexicanas. Entonces ahí, por si lo quieren ver después, está muy bueno. Digo, hablando en adulto, de cadera del adulto, ¿no? pero hablando del ángulo cervicodeficiario. ¿Nos puedes mandar el link, Luis, por favor? Ajá, lo busco y se los mando, ¿vale? La biomecánica es, lo que siempre les he dicho, es muy bonita. Y la biomecánica de la cadera, mucho más. Hay un libro que de igual forma nos decía mucho el doctor Benítez, que es el Bombelli. No sé si les ha contado del Bombelli. Oh, sí, Bombelli claro. es un español. Yo tuve la fortuna de conseguir ese libro porque ya no lo hay en español. Lo encontré ahí en el Tianguis de Texcoco. Me costó, creo que 5 pesos. Pero tuve la mala fortuna que se lo presté a un compañero que hizo articular y lo perdió. Pero ahí viene bien explicado la mecánica también de la cadera. ¿Ese compañero está conectado a la clase? No está en la clase. Pero pues ya ni modo. Cálmate, no fui yo. No. Pero está en inglés. Si lo pueden conseguir, a mí apenas me lo regalaron. Y la verdad es que la mecánica, ahí te explica bien bonito la mecánica de la cadera. Entonces, léanlo, es un tema muy, 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 muy bonito. Ese lo tengo yo, si quieren se los llevo mañana. ¿Ah? Bueno, a los R1, R2, el que guste, nomás lo cuiden. Hasta viene un dibujito, viene un dibujo como cómic, ¿no? Ajá. Donde sale el diablito y un ángel. Está pesado, pues, o sea, es compleja. Yo no, hace mucho que no lo leo, pero me acuerdo que era muy difícil entenderlo, pues. ¿Pero qué R ya eres? ¿R3? R4. Ah, no, pues ya lo debes de entender mejor. Sí, voy a leerlo. ¿Lo tienes en español o lo tienes en inglés? En español, doctor. Ah, no, si lo tienes ahí, pásamelo, porque yo lo tenía en español. Sí, luego le saco unas copias, sí. Órale, sale. Ese libro seguramente lo conseguiste en Diablo Editions, ¿no, Luis? No, me lo robé de Guadalajara. A tu papá. Ok. Se lo El quité un diablo articular, lo dice. tiene. El diablo todavía lo vende. Sí, creo que David lo tiene. Está Finderson, está por ahí.
El diablo, digo, el diablo lo vendo. Bueno, ¿quién falta otro R2? Yo, comparto. Bueno, pues realmente el artículo es muy, ¿dónde está? Es muy básico. No está. Déjenme hacer unas. A ver. Ya. ¿Sí se ve? Bueno, el artículo se llama Coxa vara congénita y viene con otros temas. La verdad, toca de manera muy superficial, pero muy precisa lo que, de manera básica, de lo que es el tema, sobre todo en las cuestiones de cómo evaluar las radiografías con los ángulos que ya se mencionaron y en qué momentos llega a estar indicada la cirugía, ¿no? Pero este texto, bueno, no abarca los temas o técnicas quirúrgicas, que bueno, en muchos de los casos es de lo que nos compete. Y pues de lo que se menciona en el artículo ya fue tocado. Realmente algo nuevo como tal en el artículo no hay nada. Ok. El tecoch, luego por eso te guardan. Ya sé, Doc, pero es que el artículo estaba muy... De revisión están feos. Hay muy buenos artículos que encontré, pues de donde comparan, pero pues como dijeron que era de revisión, no, pues, pero sí puedo hacerlo, si no encuentro uno bueno de revisión y Había encuentro unos que yo encontré, pero eran como de los 70, de los 80. uno de 1984, o sea, realmente sí, yo vi uno. Acuérdense que para que sea, que tenga impacto, tiene que ser 10 años más o menos máximo. Sí, no. Sí, pues No, por eso ya 5 ni... años. Dice que son 5 años. Ah, bueno, ya se puso más exigente. Sí, no había, pues. Búsquenlo en Google Académico y acá al lado le pueden poner desde qué año qué año. Y ya es más fácil y de ahí lo pasan a SciHub y ya ahí se los da. Es más fácil sacarlo así que de PubMed o de Google normal, porque en Google normal Es normalmente igual, aparecen nada más ponen sus nombres bibliografías. clave y ya lo buscan. Y hasta se los acomoda en PubMed por año. Ponen las publicaciones más recientes. Exacto, por PubMed y ya después de ahí lo pasan a la otra cosa, esta para pirateárselos. El DOI o el PMDID, ¿va? ¿Ya no falta nadie, va? No. Pero si encuentro, o sea, si llego a encontrar un artículo bueno que no sea de revisión, sí lo puedo presentar. Bueno, obviamente del tema. Sí. Sí, ok. Sí. Maldito te coche, vas a presentar. Es mejor que hacer esto que hiciste, güey. No te defiendes, güey. Bueno, pues. Bueno, ¿alguien sabe cómo está el doctor Mejía Bárcenas el día de hoy?